Hola a todos, hoy os traigo un vídeo sobre el tema de la infraestructura de Wi-Fi que podemos montar en nuestra casa y lo baso en un directo que hice ya hace un tiempo y en él os quiero explicar un poquito en tres partes porque he decidido dividirlo en tres capítulos. Os explicaré un poco el tema de los canales que podemos utilizar, cómo podemos montar nuestra infraestructura de Wi-Fi. Y luego os enseñaré también un poquito sobre un controlador de Unify, el programa controlador que utiliza Unify, para poder diseñar un poquito la ubicación sobre un plano que tengamos de nuestra casa o algo parecido, cómo podemos ubicar las antenas de nuestra wifi para obtener la mejor cobertura. Y lo bueno que tiene es que lo podemos hacer antes de adquirirlas. Podemos tener como una mejor guía para poder ubicarlas. Espero que os guste. Y si os gusta, bueno, podéis suscribiros al canal y así también me ayudáis un poco con él. Gracias a todos. Os dejo con el vídeo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de montaje podemos hacer para aumentar la cobertura, ¿no? Bueno, pues en principio pues podríamos utilizar más antenas, ¿de acuerdo? Colocar más antenas wifi en nuestra casa y eso seguro que nos ayuda a mejorar nuestra cobertura. Bueno, el tema está, vale, yo puedo colocar más antenas y tal, pero ¿qué tipo de antenas y qué tipo de infraestructura cojo? Porque evidentemente hay varios tipos de infraestructura o de configuración para poder trabajar con esas antenas, ¿no? Voy a enseñaros algo que tengo por aquí. Empezamos primero por los tipos de canales, ¿vale? Si tenemos una sola antena, pues bueno, vamos a tener la configuración que nos haya puesto el operador, la que sea, la que coja el router wifi, ¿no? Y ya está. Eh, Pocas cosas podremos tocar ahí, salvo que le llamemos, en el 90% de los casos, ya no hablo de gente profesional ni nada de eso, sino usuarios y ya está. Hay usuarios con más o menos idea, pero bueno, hay muchos que no lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, lo tienen ahí y entonces dicen, bueno, ¿qué hago? Pues bueno, intentaré explicaros un poco. No quiero adentrarme mucho en temas muy demasiado técnicos, porque si no, al final, si no tenéis mucha idea, tampoco me entenderíais, ¿no? Y lo que quiero es que, bueno, cualquier persona me pueda entender, o bien, no solamente que me pueda entender, sino si yo me sé explicar, ¿no? A ese nivel. Tendremos que empezar hablando de cómo funciona el wifi en general, ¿no? El wifi hoy en día normalmente tenemos dos tipos de bandas de wifi, ¿no? Lo que se llama 2,4 GHz y 5 GHz, ¿de acuerdo? El 2,4 GHz es, hasta hace unos años era el estándar y sigue siendo un estándar, pero bueno, ahora últimamente, bueno, ya hace unos cuantos años que existe el wifi de 5 GHz y se creó debido a que la señal de 2,4 GHz estaba demasiado saturada porque evidentemente todo el mundo la utilizaba y se sigue utilizando, pero bueno, se sacó mayormente para aliviar esa saturación debido a la limitación de canales que teníamos con 2,4 GHz.
Básicamente, debido a la escasez de canales que tenemos en 2,4 gigahercios, pues sacaron la Wi-Fi de 5 gigahercios para aliviar un poquito ese tipo de señal, la de 2,4. Aquí tenemos en cómo se dividen los canales operativos, esta imagen de aquí, los canales operativos en 2,4 gigahercios, ¿vale? Para que no se autosolapen unos a otros. Como veis, aquí tenemos el canal número 1, luego en rojo viene marcado el 2, 3, 4, 5, ¿vale? Luego tenemos el 6, que está en negro, luego marcado en rojo otra vez, 7, 8, 9, 10, luego tenemos el canal 11 y marcado en rojo el 12, 13 y el 14, que no se utiliza, normalmente no se utiliza, ¿vale? Se utiliza un rango de canales del 1 al 13, ¿vale? Si tenemos una sola antena, seguramente estará en algún tipo de estos canales, en el 1, en el 6 o en el 11. ¿Por qué 1, 6 y 11? Porque si os fijáis, la curva no se solapan uno a otro, ¿vale? Solapar quiere decir que estamos creando interferencias y eso no es bueno para la señal Wi-Fi. La señal Wi-Fi no es como un cable, o sea, a través de un cable RJ45, un cable de red, eh, entubamos todos nuestros datos por ese cable y tenemos una eficiencia de red extrema, quiero decir, la mejor que puede haber. O sea, por el cable circula todos nuestros datos y no se comparte con nada más. ¿De acuerdo? Funciona, por ahí va un switch y ese switch canaliza todo ese tráfico de datos y luego va a parar a un router y luego sale a internet si estamos buscando una página web o cualquier tipo de cosa, da igual. Pero en cambio, a través de la red Wi-Fi, no. O sea, la red Wi-Fi es como un espectro compartido por todo el mundo. O sea, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. O sea, nuestros datos a través de la Wi-Fi viajan por el aire y como tal, pues bueno, se mezclan otras redes. Es como cuando dos personas hablan en la calle, pues cada una puedes oír a la otra, etcétera, etcétera. Todo queda un poco mezclado, ¿no? Y entonces un cable, evidentemente, nos da también mayor seguridad porque es un medio físico por el cual está limitado sus datos, ¿no? Van y vienen siempre por el mismo medio físico y es un medio físico acotado, o sea, lo tenemos claro eso, ¿no? O sea, es un cable y ya está. En cambio, por el aire no tenemos esa seguridad ni sabemos cómo funciona la expansión de las ondas a través del aire, ¿vale? No sabemos exactamente dónde van a llegar y a quién van a llegar. De ahí también entra un poco la seguridad en el wifi de ser necesarias unas buenas contraseñas para que no puedan tomar nuestros datos, ¿no? O quitarnos nuestros datos y poder meterse en nuestra wifi con todo lo que ello representa. Volvamos al gráfico. Vemos aquí, como os decía, ¿no? Que tenemos señalado en azul, ¿no? Los canales que mayormente se deben utilizar, ¿de acuerdo? Si no queremos que haya, se llama overlapping, pero solapamiento, se le puede llamar solapamiento entre canales. Si hay solapamiento, creamos interferencias. Eso perjudica a la calidad de nuestra señal Wi-Fi. Por lo tanto,
bueno, si tenemos una antena no hay ningún problema porque solamente tendremos una, pero el problema no solamente es nuestra antena, sino todas las antenas que hay a nuestro alrededor, perdón, a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? No solamente las nuestras, las de nuestro vecino, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen que ilustra, por ejemplo, la saturación que podemos tener en un canal de 2,4 GHz y aquí vemos que hay como 50 o 60 señales, da igual, y todas interpuestas, ¿vale? Si veis, unas están respetando lo que os digo del canal número uno, veis aquí en el centro, ¿no? Vendría a ser el canal número uno, todas estas están en el canal número uno. En el canal número 6, que sería otro, solo tenemos dos, dos. Y en el canal número 11 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o 7, ¿vale? Pero el resto, si os fijáis, están en canales totalmente aleatorios. Uno en el 4, algunas están en el 3, otras están en el 5 y así, ¿vale? O sea, es un desmadre, ¿no? Esto. Lo normal es que todo esto, claro, se busca un poco, ¿no? El usuario busca un poco también el canal que esté menos saturado, pero al mismo tiempo, el que esté menos saturado para él no significa que porque utilice el número 4, por ejemplo, como puede ser esta, eh, si os fijáis, está solapando, está creando interferencias con todas las antenas que están en el canal número uno, por ejemplo, ¿no? O en el canal número 6 también está creando interferencias. Volvamos a la anterior imagen. Y por lo tanto, no está mejorando tampoco nada, ¿no? Dirás, bueno, es que si todas están en el mismo canal, también se crean interferencias porque unas se solapan unas a la otra. Sí, pero no siempre es del todo cierto. O sea, si eh, en algún momento incluso puede ayudar que varias antenas estén en el mismo canal. ¿De acuerdo? Incluso, por ejemplo, es una norma no sé si escrita, pero seguramente está disponible por ahí en internet y se puede buscar, pero ahora da lo mismo para lo que quiero explicaros. Si hay una diferencia en el mismo canal de 20 dBs, que es como se mide una señal, vamos a ver si el anterior aquí, esto que veis aquí, que es -30, -40, -50, 60, 70, 80, 90. Estos son dBs, bueno, más exactamente dBms, ¿vale? Se le llama dBms, que es en cómo se mide la potencia de la señal, ¿vale? No su frecuencia, sino la potencia. La frecuencia son 2,4 GHz, pero la potencia se miden en dBms, ¿vale? Por ejemplo, en esta tendría la mayor potencia, ¿no? Y estas pues tendrían menos potencia. Bueno, pues si por ejemplo tenemos una diferencia entre, por ejemplo, vemos esta, que es, no sé, Yastel algo, y la siguiente que también es otra, a ver, Ono, que es de Ono, hay una diferencia de 10 dBms. Bueno, pues esto ya no nos interfiere tanto, podemos utilizarlo tranquilamente y no nos afectará tanto. Incluso a mayor diferencia que haya, mejor. Incluso nos puede ayudar que estén ahí. Creo que esto puede quedar claro. O sea, lo que os quiero decir es que normalmente deberíais utilizar siempre los canales 1, 6 o 11, ¿vale? Si tenéis una antena, cualquiera de ellos, y si tenéis tres antenas, digamos que tendréis que buscar la posición en la casa,
para que solapen un poco su cobertura, pero no totalmente. Para eso lo haréis porque extenderéis la cobertura y en cada una de ellas, si tenéis que utilizar 3 antenas, por ejemplo, en vuestra casa, pues en una antena utilizaréis el canal número 1, en otra antena utilizaréis el canal número 6 y en otra antena utilizaréis el canal número 11. En el tema de esto en cuanto a lo que se refiere a los canales de, de 2,4 gigahercios. Los canales de 5 gigahercios no son tan problemáticos. A ver, son problemáticos, pero no lo son tanto. Tenemos disponibles unos cuantos canales más, ¿de acuerdo? Y sin que se solapen uno a otro. Una cosa que quiero, antes de seguir, quiero hablaros sobre el tema de la potencia, de lo que son 2,4 gigahercios y 5 gigahercios. Los canales de 5 gigahercios son menos capaces de traspasar, digamos, paredes o puertas, ventanas, etcétera, etcétera. Tienen un radio de acción bastante menor que los canales de 2,4. El canal de 2,4 es una frecuencia inferior, pero tiene más fuerza para pasar a paredes, cristales, ladrillo, cemento, pero siempre dentro de un límite. Pero sí que quiero recalcar esto. Los canales de 5 gigahercios siempre quedarán, siempre tendrán una menor cobertura, ¿vale? Que la de 2,4, ¿vale? Esto es una cosa que quería aclararos. En cuanto a los canales, vemos, por ejemplo, aquí que tenemos en verde, ¿vale? Tenemos aquí los canales el 36, 40, 44, 48, ¿vale? Y un poco más arriba tenemos 149, 153, 157, 161 y 165. Y vemos también que hay otros canales que están en tanto en naranja como en rojo. Estos canales, que aquí arriba veis que pone DFS, ¿vale? Van desde el canal 52 hasta el canal 144. Estos canales sencillamente nos tenemos que olvidar de ellos. Estos canales se utilizan radares, etcétera, etcétera, comunicaciones de radio, etcétera, etcétera. Y si nosotros tenemos configurado nuestro canal de 5 GHz en un canal de DFS, en cuanto una señal de radar, de radio, lo que sea, detecte que nosotros tenemos esto habilitado, lo desactivará y sencillamente dejará de funcionar. Entonces debemos evitar todo este rango de canales. Utilizar siempre, si podéis, canales los más bajos posibles. El 36, 40, 44, 48. Aunque os he dicho que estos canales de la parte de ahí que son más altos, por ejemplo, el 161, también funcionarán dispositivos que estén que sean compatibles con ellos. Si el teléfono es un poco, ya tiene unos cuantos años y aunque tenga 5 GHz, hay teléfonos que no son compatibles. Mi anterior teléfono, por ejemplo, no era compatible con este rango de frecuencia. En cambio, sí era compatible con el rango de 36 a 48. ¿Vale? Pero bueno, hoy en día, si el móvil es relativamente nuevo, no deberíais tener problema. Esto en cuanto a los canales. Luego veis que aquí pone 20 MHz, 40 MHz y 80 MHz. Esta es la amplitud de señal. 20 MHz, digamos que conseguiremos una menor velocidad. Con 40
megahercios conseguiremos una mayor velocidad, y en 80 megahercios otra mayor velocidad. Pero aquí, por ejemplo, en 80 megahercios ya entramos en una parte en que cogemos el solapamiento de los canales, pasarán a tener parte de canales DFS. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la amplitud de la señal no debemos pasar o de 20 megahercios o de 40 megahercios, ¿vale? Preferiblemente no utilizar 80 megahercios, ¿vale? Porque así estaremos seguros de que no entraremos en una zona que nos puede traer un poco nos puede traer problemas, por lo que anteriormente os he dicho. A ver, vale. Bueno, vamos a pasar, yo creo que esto de los canales, espero que os haya quedado suficientemente claro.